Bendiciones, Dios te bendiga grandemente, bienvenidos a su canal Ministerios Reino y Avivamiento, y vamos a seguir nosotros con los temas tan interesantes de la guerra espiritual. Hoy vamos a tener precisamente el tema número 39 y vamos a ver acerca de la mente de Cristo y cuál es la importancia de tener la mente de Cristo para poder nosotros lidiar con las tinieblas. Así que antes de empezar, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo glorioso, este tiempo poderoso. Gracias porque sabemos que tu presencia está en todo lugar y en todo momento, Señor. Gracias porque sabemos que tus ángeles también están acampando a nuestro alrededor para protegernos. Atamos al diablo, atamos a las tinieblas en esta hora y declaramos, Señor, que todo lo que vamos a escuchar, que vamos a estar oyendo en esta enseñanza poderosa de guerra espiritual, será, Señor mío, poderosa para que nosotros podamos seguir avanzando en esta tierra, Señor, en base a nuestro propósito. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo es que nosotros conozcamos precisamente la mente de Cristo y tengamos la mente de Cristo. Porque normalmente nosotros en nuestra vida cotidiana pues hacemos nuestras cosas en base a lo que sabemos, la experiencia que tenemos, obviamente, en base a la madurez que tenemos nosotros como personas, como individuos. Pero la guerra espiritual es muy importante que tú y yo estemos con la mente de Cristo. Sí, no la mente común, tuya y mía, que normalmente ocupamos para todas las cosas. Necesitamos la mente de Cristo, que la mente de Cristo esté trabajando en nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nuestro amado Señor Jesucristo terminó con el pecado. La mente de Cristo es tan importante porque nos lleva a niveles poderosos y sobrenaturales para poder entender, para poder discernir, para poder ser iluminados, pero con la verdad poderosa que viene del cielo a la tierra. Y la mente de Cristo juega un papel fundamental en la guerra espiritual. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros no tenemos el mismo sentir que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, no vamos a poder avanzar. Tenemos que entender, tiene que ser revelado precisamente la mente de Cristo al cristiano para que podamos tener ese mismo sentir y podamos caminar como caminó Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos todo para hacerlo. La guerra espiritual, recuerda, es un tema de todos los días. La guerra espiritual inicia desde tu persona, desde ti, para que después tú puedas estar fuerte y puedas obviamente orar, interceder, puedas ayunar, y lo que hemos visto en el plan de batalla de Dios, lo que hemos venido viendo en los temas anteriores de la armadura de Dios. Pero la mente de Cristo es tan importante, como te he mencionado, para que nosotros podamos entonces tener ese nivel espiritual y ese mismo sentir con Cristo. Dice la palabra: haya pues el mismo sentir. La palabra haya pues significa permitir, es decir, que tú y yo tenemos que permitir obviamente al Espíritu Santo que fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones, y tenemos que orar, muy importante, para pedirle a Dios precisamente la mente de Cristo. En tu oración tú tienes que decirle: Señor, dótame de la mente de Cristo. Quiero la mente de Cristo en mi vida para poder caminar en poder. Y el Señor obviamente nos va a ayudar en todo tiempo y en todo momento. Y nos debemos de armar nosotros mismos con la mente que tuvo Cristo, que te estaba mencionando hace un momento, para que nosotros podamos librar la guerra espiritual, porque también la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo que había puesto obviamente sobre el mundo, sobre la tierra,
Por eso tenía que venir Jesucristo, el Cordero inmolado, un Cordero sin mancha, sin pecado, sin arruga, para poder morir por los pecados del mundo, por tus pecados y por mis pecados. Pero le damos gracias a Dios que nosotros ya hemos sido libres, justificados por la sangre de Cristo. Pero vemos nosotros que la necesidad de la iglesia es precisamente deshacer las obras del diablo. Porque en la actualidad el diablo sigue trabajando, sus huestes siguen haciendo cosas, siguen entorpeciendo la obra de Dios, siguen dañando obviamente o queriendo dañar a los cristianos que no están protegidos, a los cristianos que no están orando, que no están ayunando, que no tienen la armadura de Dios, que no aplican las armas de luz que tenemos, que no están en el ejercicio de la guerra espiritual. Pero tú y yo ya estamos nosotros en otro nivel de discernimiento espiritual, de madurez espiritual, lo que nos va a llevar a una victoria poderosa para poder deshacer las obras del diablo. Sabemos nosotros que el diablo se puede mover de muchas maneras a través de sus huestes de maldad, porque acuérdate que el diablo es lo menos importante en nuestra vida. El más importante se llama Jesucristo. El más importante aquí en esta tierra, en este momento, en este tiempo, es el Espíritu Santo. El más importante que tenemos nosotros que estar orando y ser guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Padre está sentado en su trono, sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a deshacer las obras del diablo, como estuvo el Espíritu Santo con Jesús. El Espíritu Santo está con nosotros porque Jesús no lo dejó, no nos dejó huérfanos. Les dijo a los discípulos: no los dejo huérfanos, les envío la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja para deshacer las obras del diablo. Nosotros no tenemos que estarnos preocupando por las tinieblas. Preocúpate más bien por tu oración. Preocúpate por el ayuno. Preocúpate porque tengas esa regeneración en tu corazón. Preocúpate precisamente que tengas la mente de Cristo trabajando ya en tu vida. Preocúpate que estés utilizando las armas de luz. Preocúpate que te estés encaminando a ser un cristiano, una cristiana guerrera en el nombre de Jesucristo poderosamente, que estés caminando en esta tierra. Preocúpate por tu propósito. De eso es lo que tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos de las huestes de maldad, ni si son altos, grandes, fuertes, feos. Necesitamos preocuparnos por lo que realmente tiene importancia, y es que nosotros crezcamos poderosamente y que cumplamos nuestro propósito que tenemos en esta tierra. Vemos nosotros que entonces Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros ya estamos equipados para poder deshacer las obras del diablo. A través de la guerra espiritual nos vamos a encontrar nosotros con muchas situaciones y cosas a nuestro alrededor, en nuestro ambiente familiar, en nuestro trabajo, y necesitamos tener discernimiento espiritual muy importante para saber qué hacer en todo tiempo y en todo momento. Yo sé que al estarte dando estas enseñanzas de guerra espiritual, el diablo no está contento, por supuesto, y se empieza a mover fuerte a través de los ataques, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tenemos que activarnos, tenemos que estar orando y tenemos que estar seguros de cómo estamos nosotros delante del trono de Dios. Por eso es tan importante que todos los días tú y yo estemos a cuentas con Dios, porque acuérdate que el diablo es el acusador de los hijos de Dios y él va a acusarnos una y otra vez. ¿Para qué? Para que si hay algo, un detalle, algo que no hemos pedido perdón, entonces el diablo va a tomar ventaja sobre eso y va a declararlo al Padre. Y entonces empezamos nosotros a tener retrasos, empezamos nosotros a tener obviamente tropiezos que no estamos declarando, pero que el diablo ya los está declarando delante del Padre. Entonces es muy importante que tú estés a cuenta con Dios. Vemos nosotros también que la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que hay muchas personas, amada familia, que no entienden la voluntad de Dios, porque aquí la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Por eso mucha gente se queja, mucha gente se enoja, porque no ve las situaciones
obviamente a su beneficio, pero no está entendiendo por qué, porque no tiene la mente de Cristo. No está transformándose por medio de la renovación del entendimiento. Pero acuérdate que no es el entendimiento natural, el entendimiento carnal, el entendimiento humano. Es el entendimiento precisamente espiritual. Teniendo la mente de Cristo, nuestro entorno cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestra manera de hablar cambia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros activados con la mente de Cristo. Entonces, yo oro en el nombre de Jesús para que en esta hora el Señor te invista precisamente de la mente de Cristo y la activo en tu vida, para que puedas tú empezar a ver las diferencias precisamente de cuando estamos con la mente de Cristo y cuando no estamos con la mente de Cristo. Necesitamos ser transformados, esa es la palabra poderosa. Debe de haber una transformación de esos pensamientos, de esas ideas, de esas visiones que tenemos, de esos sueños. La mente de Cristo tiene que estar ejercitándose en nosotros. Y esta parte de la palabra de transformación precisamente significa experimentar un cambio completo. Un cambio completo en el cual se va a expresar en nuestra conducta, se va a expresar en nuestro carácter. Porque si nosotros vemos las Escrituras, podemos darnos cuenta del verdadero carácter de Cristo, el verdadero pensamiento de Cristo. Recuerda que Jesús no hablaba inmediatamente cuando le preguntaban o cuando lo estaban atacando. Jesucristo siempre tomaba su tiempo para poder responder, para poder hablar. Entonces necesitamos nosotros tener una conducta, necesitamos tener un carácter como el carácter de Cristo. Esa es la figura que nosotros tenemos que estar trabajando en nuestra vida precisamente. Es el modelo a seguir. Jesucristo es nuestro modelo. No es un modelo a seguir un apóstol, un pastor, un personaje que esté teniendo mucha fama. No podemos nosotros tener ese modelo a seguir. El modelo a seguir se llama Jesucristo. Si vamos a tener obviamente ejemplos de muchas personas, hijos de Dios, que profetas, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, que están ejerciendo con autoridad, obviamente, todo lo que estamos viendo de la palabra de Dios, la guerra espiritual, y qué bueno, necesitamos esos buenos ejemplos, pero el modelo a seguir se llama Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo precisamente. Esa altura, esa anchura, esa longitud. Tenemos que comprender el verdadero amor de Cristo hacia el mundo, hacia nosotros, para que podamos encontrarnos precisamente con el amor del Padre y entender lo que nos se ha revelado. Pero las Escrituras tienen que ser reveladas con la mente poderosa de Cristo en nuestras vidas. Entonces tiene que cambiar nuestro carácter, nuestra conducta, tiene que ser transformada. ¿Y cómo va a ser transformada si nosotros no estamos operando con la mente de Cristo? Hay que renovar y armar nuestra mente a la semejanza de Cristo. Y eso es muy fácil hacerlo si nosotros nos dejamos, obviamente, ser moldeados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque teniendo la mente de Cristo nosotros, entonces vamos a poder ir derribando potestades, vamos a poder ir derribando las tinieblas. Vamos nosotros con ese objetivo de la guerra ofensiva de destruir las fortalezas del enemigo. Porque acuérdate que nosotros decíamos hace un momento que en 1 de Juan capítulo 3 verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros vamos a derribar esas obras del diablo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. En todo momento que se quiera meter las narices el diablo, sus huestes de maldad, nosotros ya estamos derribándolos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y vemos otra palabra poderosa que está en 2 de Corintios capítulo 10, del verso 4 al verso 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Poderoso. Nosotros tenemos que llevar cautivo precisamente nuestro pensamiento a la obediencia de Dios. Todos los días tú tienes que estar orando: Señor, llevo cautivo precisamente todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en ese momento todo cambia. Ya estamos nosotros activados en esa oración poderosa. A lo mejor dirás: es que es una oración muy corta, sí, pero tiene poder la palabra que tú y yo estamos declarando.
Toda altivez tiene que ser derribada. Todo orgullo tiene que ser derribado. Toda soberbia tiene que ser derribada. Nosotros necesitamos llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, porque ya en ese momento estamos declarando que estamos rindiéndonos a Dios en el día completo y seguir adelante. Todo pensamiento, si tú no lo estás llevando, obviamente, a la obediencia de Cristo, el enemigo va a venir con dardos de fuego y ataques a tu mente y a tu corazón, y entonces va a empezar, obviamente, va a empezar a lidiar tu espíritu con tu carne. Acuérdate que el espíritu tiene que crecer y tenemos que estar fortalecidos. Pero esta palabra de 2 de Corintios que estamos leyendo, capítulo 10 del verso 4 al 5, es poderoso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Vamos a encontrarnos a muchas personas altivas, muchas personas que se creen muy doctos, muy estudiosos de la Biblia, de las Escrituras, de las cosas obviamente que han aprendido, pero no es lo mismo solamente aprender las cosas que vivir la palabra de Dios y que sea revelada la palabra de Dios a tu vida. Eso es lo que genera el poder para llevar una vida obviamente de éxito, una vida llena de bendición, de prosperidad, una vida que nos va llenando de la gloria y del poder de Dios. Acuérdate que hay una unción del cielo que tiene que caer a la tierra. La palabra de Dios nos va a llenar porque los cielos se tienen que abrir. Estoy hablando de los cielos, porque acuérdate que hay 3 cielos. El cielo que vemos nosotros cuando levantamos nuestros ojos hacia arriba, donde está el cielo, donde está el sol. Ese es el primer cielo, donde está la atmósfera, que nosotros podemos alcanzar a ver las nubes. El segundo cielo es el universo, donde están los planetas, las estrellas. Y el tercer cielo, que es como donde fue llevado obviamente el apóstol Pablo y lo declara en la palabra de Dios, es donde está el trono de Dios. Entonces los 3 cielos se tienen que abrir, los cielos se tienen que abrir para que la oración, las bendiciones, el poder, la gloria de Dios pueda descender aquí a la tierra a nuestras vidas. Entonces vemos nosotros el ejemplo del mismo Jesucristo. Los cielos se tuvieron que abrir poderosamente para que el mismo Jesús pudiera hacer señales, milagros, prodigios, pudiera sanar, pudiera liberar, pudiera resucitar a los muertos. Entonces vemos nosotros que tenemos toda esa esencia, tenemos todas esas armas poderosas para que nosotros podamos caminar y podamos vencer precisamente las obras del diablo una tras otra. Pero necesitamos equiparnos. Necesitamos obviamente ser valientes, necesitamos tener la mente de Cristo que estamos declarando en este momento, para que entonces el Espíritu Santo nos equipe poderosamente. No hay nada más importante en este momento que podamos nosotros entender con el entendimiento perfecto, con la mente de Cristo, que la palabra destruir significa derribar por el esfuerzo o fuerza. Pero acuérdate que no es nuestra fuerza, es la fuerza de nuestro Padre, es la fuerza de Cristo, es la fuerza del Espíritu Santo derribando las tinieblas. Y derribar significa ¿qué? Tirar, arrojar. Eso significa derribar. Nosotros tenemos que tirar, obviamente, todas esas maldiciones que estén lanzando personas, que esté lanzando el mismo diablo, que esté lanzando todo espíritu y todo demonio contra nuestras vidas. Porque obviamente no van a permitir que nosotros queramos aprender, que tengamos un tiempo de adoración, de alabanza, que podamos estar orando, que podamos estar ayunando. Las personas que están obviamente del lado de las tinieblas hacen su trabajo precisamente, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. A nosotros no nos importan esas personas porque el más poderoso está de nuestro lado. Es el gigante que está con nosotros, es el león de la tribu de Judá. No tenemos por qué tener nosotros ningún temor. Tenemos más bien que ser valientes y seguir adelante, ya contando con la mente de Cristo y derribando una y otra vez toda artimaña del diablo que se presenta en nuestras vidas. Se nos ha dicho obviamente que debemos de desechar toda obra del diablo. Tú tienes que desechar toda palabra que no sea de bendición a tu vida, todo lo que se esté declarando en tu contra, tienes que cancelarlo en el nombre de Jesús. Tienes que romper con el pecado, se tiene que romper con las iniquidades, porque acuérdate que las iniquidades alcanzan hasta la 3ª y 4ª generación.
En Éxodo 25 precisamente dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación. Y si nosotros no estamos orando, no somos ministrados precisamente en esa área para renunciar, para romper toda ligadura que haya de las tinieblas o que nos esté ligando a las tinieblas en las iniquidades con nuestros antepasados, pues esas maldiciones generacionales van a seguir y van a alcanzar obviamente en esas generaciones. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros somos ministrados poderosamente, nuestras generaciones futuras van a ser bendecidas en Cristo Jesús, por supuesto, y vamos a alcanzar obviamente las bendiciones grandes y poderosas que tiene Dios para nuestras vidas. Pero necesitamos entender que hay un mundo espiritual, necesitamos entender que hay una guerra espiritual, necesitamos entender que tienes que equiparte, necesitas entender la mente de Cristo, ponerla en práctica todos los días para destruir, para derribar, para tirar, para arrojar. Obviamente todo lo que el diablo quiera hacernos se derribe en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros vemos que cuando derribamos las fortalezas de Satanás, estamos librando obviamente la guerra ofensiva. Y eso es lo que estamos nosotros aprendiendo o hemos ido aprendiendo a través de los temas que hemos estado viendo en las tácticas precisamente de la guerra espiritual, de la ofensiva y la defensiva. Cómo podemos defendernos, cómo podemos avanzar. Y nosotros no estamos esperando defendernos contra un ataque de Satanás, sino que estamos ya atacando las fortalezas, obviamente, de poder del enemigo. No estamos esperando los ataques, no esperes los ataques. Más bien ponte en oración, ponte en intercesión, ponte en ayuno, ponte en obediencia, ponte la armadura de Dios y empieza a declarar todos los días en el nombre de Jesucristo que estás protegido, protegida con la armadura de Dios, y empieza a soltar la palabra de Dios, que el diablo no puede contra nosotros, que tenemos nuestras armas no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús para derribar precisamente toda altivez ante el conocimiento de Dios, y que todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, como vimos hace un momento en la Escritura. Qué poderoso es que nosotros podamos seguir creciendo precisamente como nuestro Padre nos dice, no como las personas quieren o quieren que seamos. No, tenemos que ser como las Escrituras dicen que fue Jesucristo. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir su conducta, su carácter, qué hizo, cómo habló. Entonces nosotros vamos a estar creciendo de esa manera poderosamente. Y necesitamos entender qué importante, al tener la mente de Cristo, al poder estar derribando obviamente a las tinieblas, necesitamos entender el gran poder que tenemos como hijos de Dios para atar y desatar en el nombre de Jesucristo. Esta parte es muy importante en nuestra vida, que podamos aprender a aplicar cuándo es atar y cuándo desatar en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos el poder para atar a las fuerzas del mal. Eso tú tienes que saberlo. Tú tienes el poder y ha sido delegado para ti y para mí para poder atar a las huestes de maldad. Tienes que atar obviamente sus mentes, tienes que atar sus manos, tienes que atar sus cuerpos para que no se puedan mover. Tanto los espíritus, los demonios, como las personas que obviamente tienen esos espíritus y esos demonios que están trabajando para el diablo. Es impresionante cuando nosotros estamos aplicando precisamente esta parte de atar y desatar. Te voy a contar rápido un testimonio. Hace tiempo tuvimos una administración fuerte con una persona de liberación y el Espíritu Santo se movió de una manera tan increíble. Nosotros empezábamos precisamente el ministerio de liberación que el Señor nos ha llamado, y nosotros obviamente seguíamos aprendiendo conforme a la marcha. Conforme avanzábamos, el Señor nos enseñaba, el Espíritu Santo nos enseñaba. Y un día una persona, ese demonio que traía era un demonio muy violento y quería golpearme a mí y a mi esposa. Y en ese momento solté la palabra de Dios poderosa y le dije que los ángeles de Dios ataran a esa persona de manos y de pies. Y fue algo tan increíble y sobrenatural que no se veía obviamente las manos, no veía yo los ángeles, pero los ángeles estaban agarrándole las manos a esa persona, porque con los brazos estaba estirada esa persona, sentada en una silla, los brazos extendidos y las piernas extendidas.
y estaba de una manera como si estuviera sujetada, amarrada, no se podía obviamente soltar. Y empezamos a ministrar poderosamente. Y vemos nosotros que la gloria de Dios se derramó poderosamente porque esa persona fue liberada en el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo se movió con fuego y con poder. Entonces vemos nosotros que tenemos esa autoridad, que tenemos nosotros ese gozo de saber que personas pueden ser libres de toda atadura, de toda esclavitud, de todo grillete que está en sus vidas. Puede haber obviamente algo en su alma que esté obviamente ahí permaneciendo y la persona no sabe que sigue ahí, una maldición, una iniquidad, un pecado oculto. Entonces por eso es tan importante que nosotros vayamos atando y desatando en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo, al mostrarnos situaciones en sueños o situaciones en nuestra vida, o que nos revele algo de lo que estamos nosotros haciendo y que no debemos de hacer, o de actitudes que tenemos en nuestra vida diaria, el Espíritu Santo nos muestra, y en ese momento tenemos que ir al Padre a pedir perdón para poder ser libres, porque nosotros no nos damos cuenta a nosotros mismos de cómo estamos, pero el Espíritu Santo sí se da cuenta de cómo estamos tú y yo. Por eso es tan importante que sigamos orando, que sigamos nosotros en este tiempo de guerra espiritual poderoso para vencer y derribar las tinieblas. Vemos nosotros que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mediante la delegación que nosotros tenemos de poder y autoridad de parte de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo, podemos atar y desatar las fuerzas espirituales. Nosotros debemos de tener en cuenta que esta arma opera junto, obviamente, la de atar y desatar es junta, no es separada. Y cuando tú estás atando algo, obviamente debes de desatar también algo. Entonces yo ato al diablo, pero desato el poder de Dios sobre mi vida. Amén. Tenemos que ir entendiendo estas partes tan importantes que podemos aplicar en nuestra vida. Yo sé que está siendo de mucha bendición estos temas y vamos a seguir adelante precisamente con el tema número 40, cuando nos toque precisamente para poder entender más acerca de las cosas de la guerra espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la victoria, gracias por este día que nos has dejado una enseñanza gloriosa, poderosa. Te damos gracias, Señor mío, porque sabemos que no estamos solos. Te damos gracias porque sabemos que la mente de Cristo transformará nuestros pensamientos, transformará nuestra manera de hablar, de actuar, de comportarnos, nuestro carácter, que sea el carácter de Cristo el que ejerza en nuestras vidas todos los días. Espíritu Santo, ayúdanos para poder derribar toda obra del diablo como Jesucristo lo declara en las Escrituras, y que podamos nosotros atar y desatar en el nombre de Jesucristo para que tengamos una vida de poder. En el nombre de Jesús, amén, amén. Le damos gracias a Dios por tu vida. Suscríbete a nuestro canal. No te olvides, obviamente, de darle en la campanita, de ponernos un comentario. Acuérdate que de gracia nosotros estamos recibiendo. Entonces de gracia nosotros damos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.